hablar del examen físico de tórax y abdomen. Bueno, primeramente yo voy a comenzar hablando del examen físico de tórax, donde vamos a ver una parte de la citotecnia general y luego vamos a desglosar en inspección, palpación, auscultación, percusión y un poco de lo que vendría a ser clínica respecto al tórax. Bueno, primeramente en la citotecnia general tenemos que el tórax se debe inspeccionar o se debe evaluar de esta forma, con estos pasos en el mismo orden siempre, que vendría a ser primero la inspección, luego la palpación, la percusión y finalmente la auscultación. Y para facilitarnos este proceso y también el proceso de identificar los órganos principales, infecciones que podrían darse, es que se hace una división por líneas de referencia y espacios de referencia. En las líneas de referencia tenemos líneas verticales y líneas horizontales. En las verticales vamos a presentar la línea medio clavicular, la línea paraesternal y la línea external. En las horizontales tenemos la línea clavicular, la línea de la tercera costal y la línea de la sexta costal. Adicionalmente a esto también presentamos el rebordo costal, que debería ser más o menos una línea oblicua. Luego, para los espacios vamos a presentar un espacio supraclavicular, infraclavicular, mamario, el espacio del hipocondrio y también un espacio external para delimitar lo que vendría a ser el hueso. Esto vendría a ser el tórax anterior. En el tórax lateral vamos a tener tres líneas que van a ser las líneas axilares, la línea axilar anterior, media y posterior. Ahora en la parte posterior del tórax vamos a tener nuevamente líneas verticales, horizontales y espacios. En las líneas verticales vamos a presentar una línea escapular y una línea vertebral que vendrían a delimitar el espacio paravertebral. Y en las líneas horizontales vamos a presentar una línea escapuloespinal, una línea infraescapular y finalmente la línea de la doceava costal. Nuevamente aquí se adiciona la línea axilar posterior. Para los espacios vamos a tener un espacio supraescapular interno, supraescapular externo, infraescapular y escapulovertebral. Siguiendo con la inspección de tórax, ¿qué es lo que tenemos que observar a la inspección de tórax? Primeramente voy a hablar de un tórax normal. Tenemos que primeramente observar la simetría. En un tórax normal, tanto el lado derecho como el izquierdo deberían ser del mismo tamaño. Luego la forma, el tórax debería tener una forma elíptica a ovalada, donde el ángulo antero-posterior no supera el ángulo transversal del mismo. En los movimientos respiratorios. En los movimientos respiratorios tenemos que debería ser una respiración normal, calmada, que es lo ideal para la revisión del paciente, sin uso de músculos accesorios, y también tomar en cuenta que en una mujer la respiración normal debería ser mayormente torácica, en el varón abdominal, y en niños y personas de la tercera edad es una respiración predominantemente tóraco-abdominal. Hablando de casos patológicos, primeramente voy a hablar de tórax entonel. En el tórax entonel tenemos un aumento del diámetro antero-posterior, lo que nos va a llevar a que haya se van a horizontalizar las costillas y va a haber una protrusión de las escápulas. Esto se presenta mayormente en enfermedades como el enfisema pulmonar y el EPOC. Luego, hablando del pectum excavatum, vamos a tener una depresión hacia el interior del esternón, que va a presentarse comúnmente en pacientes que tienen esta condición congénitamente, o sea que han nacido con ello, pero también puede ser en pacientes con síndrome de Marfan. En el pectum carinatum, también llamado tórax equilla, vamos a tener todo lo opuesto, donde va a haber una protrusión hacia afuera del esternón, y esto se va a ver nuevamente mayormente en pacientes que es congénito, también en pacientes de la tercera edad a veces, por la apófisis sifoide, o puede ser también en pacientes, en algunos casos, de raquitismo. En el tórax paralítico vamos a encontrar un tórax alargado, delgado, con las costillas mirando hacia abajo, y también vamos a ver que van a estar marcadas. Esto se da en pacientes tuberculosos crónicos o con enflaquecimiento crónico, como por ejemplo en pacientes caquéticos. En el tórax sifoescoliótico vamos a presentar un paciente que va a tener un aumento de la sifosis, que es la curvatura posterior, y una escoliosis, que vendría a ser una desviación lateral de la columna. Como ya lo mencioné, van a ser pacientes escolióticos mayormente, y esto puede
dificultar su respiración si es una escoliosis grave. Y finalmente, en el tórax en campana va a haber un aumento de la porción inferior del tórax y una disminución de la porción superior. Esto mayormente lo podemos ver en niños con raquitismo. A la palpación vamos a evaluar primeramente la sensibilidad, la temperatura y si es que no existe dolor en el paciente. Como ya sabemos, en el tórax se encuentran los pulmones y el corazón, por eso hay que examinar estos dos. Primeramente, para los pulmones vamos a ver la elasticidad, que se hace poniendo una mano en la parte anterior del tórax del paciente y una mano en la parte posterior y pidiéndole que inspire profundamente. Luego, para la expansibilidad tenemos tres maniobras. Primero, la maniobra de la Segue, donde aproximadamente al final de las escápulas, en la línea vertebral, se colocan los pulgares y con el resto de la mano abrazamos la espalda del paciente. Tenemos que pedirle que inspire profundamente y lo normal sería que haya una separación de aproximadamente 1 a 2 centímetros cuando el paciente inspira. La maniobra de lower breath es una maniobra parecida, solo que se hace de manera anterior, donde tenemos que poner nuestros pulgares a nivel de la apófisis sifoide del paciente y abrazar el tórax del paciente con nuestra mano y nuevamente pedirle que inspire profundamente. Y finalmente tenemos la maniobra de Runaut, donde posicionamos nuestros pulgares en la vértebra C7 del paciente por la parte posterior y pasamos nuestras manos por encima de sus hombros y le pedimos que inspire profundamente. Luego tenemos también que revisar las vibraciones vocales. Esto se hace haciendo la mano con un cuenco y tenemos que pedirle al paciente que repita la palabra 33, 99, perro, ferrocarril, para ver si las vibraciones vocales se encuentran conservadas, aumentadas o disminuidas. En el caso de las mujeres se tiene que hacer también una revisión de mama, que esto se hace con tres exámenes, se puede hacer de tres diferentes maneras. Primero, que tendría que ser una en forma vertical, otra de manera radial o una en forma espiral. Y finalmente, para el examen de corazón, si bien no hay mucho que hacer en este caso aún, siempre hay que tratar de palpar la parte izquierda del tórax para buscar latido en punta. Choque de punta. Es choque de punta. Ahora, para la percusión tenemos que hacerlo en el sentido en el que van las costillas, pero siempre en los espacios intercostales. Esto por el frente se puede empezar incluso desde la porción supraclavicular e ir bajando hasta aproximadamente el sexto intercostal, que eso ya vendría a ser por la altura de la tetilla en el varón. Ahora, sonidos de tomar en cuenta vienen a ser, en el primero o cuarto espacio intercostal vamos a tener sonoridad. En el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal va a haber una matriz cardíaca. En el sexto intercostal vamos a encontrar la matriz hepática al lado derecho y en el sexto intercostal al lado izquierdo vamos a encontrar un timpanismo por el estómago. ¿Qué significa cada sonido? Vamos a encontrar sonoridad en el primer o cuarto intercostal del lado derecho, ya que el pulmón tiene los alvéolos que regularmente están llenos de aire, por eso va a haber este sonido característico. Del sexto y tercer, cuarto y quinto espacios intercostales, respectivamente derecho e izquierdo, vamos a encontrar una matidez. La matidez hepática va a ser porque el hígado es un órgano sólido, entonces no va a dejar que el sonido pase como debería ser. En la matidez cardíaca hay que tomar en cuenta que estamos haciéndolo del lado izquierdo, por ende lo que más va a sobresalir desde el lado del corazón vendría a ser el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo más grueso del corazón. Y por otro lado, en el espacio intercostal izquierdo, en el sexto, el timpanismo estomacal, vamos a tener que el timpanismo es un sonido más agudo y se da principalmente porque el estómago nunca está completamente lleno de líquido ni tampoco está completamente vacío. Ahora a la auscultación. Nuevamente tenemos los dos o tres órganos principales que vendrían a ser ambos pulmones y el corazón. Para la auscultación pulmonar, lo que regularmente o lo que se debería hacer acorde a la literatura vendría a ser auscultar a partir de supraclavicular, incluido también la fosa esternal, y de ahí ir siguiendo los espacios intercostales. En este caso nos da una versión simplificada que vendría a ser supraclavicular
auricular para escuchar ambos vértices de los pulmones, luego de la segunda intercostal, cuarta y sexta intercostal a nivel de la línea axilar anterior, incluso clavicular. Y por la parte posterior también se debería hacer una auscultación de pulmones, donde tendríamos que auscultar a nivel escapular y luego ir siguiendo la línea paravertebral para lograr escuchar los lóbulos lóbulo superior, medio inferior en el lado del pulmón derecho, sí, y lóbulo superior e inferior en el pulmón izquierdo. Ahora, para el corazón, para la auscultación del corazón vamos a tener 4 puntos principales. Primero, el foco aórtico, que se encuentra en la segunda intercostal derecha, el foco pulmonar en la segunda intercostal izquierda, el foco tricuspidio lo vamos a poder encontrar en la apófisis cifoide aproximadamente, y el foco mitral, que lo vamos a encontrar en la línea medioclavicular en la sexta o quinta intercostal. A eso adicionalmente tenemos también el foco de Ehr, que es un foco accesorio que se encuentra aproximadamente entre la tercera y cuarta intercostal. Otra cosa a tomar en cuenta respecto a la auscultación pulmonar vendría a ser que siempre hay que ir comparando ambos lados. Entonces según la literatura, algunas literaturas se debería empezar por el lado derecho y de ahí izquierdo, nuevamente derecho y seguir así para comparar ambos pulmones. Y bueno, ahora a la clínica. Tenemos distintas enfermedades que nos van a alterar la inspección del tórax, como por ejemplo el uso de músculos accesorios. Podemos notar en pacientes con enfermedades como EPO, como enfisema pulmonar, un aleteo nasal, nuevamente en pacientes que van a tener dificultades respiratorias, incluso se puede presentar en bronquitis asmáticas, o una normalidad torácica, como la que ya mencioné, por ejemplo el pecho túnel o el pecho excavato. A la palpación vamos a poder presentar frémitos vocales disminuidos o aumentados, al igual que una elasticidad y una expansibilidad disminuida o aumentada. Y por ejemplo, en un caso de neumonía tendríamos un frémito, ya sabemos que es un síndrome de consolidación, por ende en la porción de consolidación habría un frémito vocal aumentado y habría una disminución de la elasticidad y expansibilidad del paciente. O también puede presentar dolor a la palpación en caso de, por ejemplo, haber algún bulto o alguna lesión. En la percusión podemos presentar una hipersonoridad, una matidez o un timpanismo en lugares que no son comunes debido a casos como por ejemplo un neumotórax, donde se presentaría una hipersonoridad, o una matidez en caso de un hemotórax. Y finalmente... ¿Qué líquido o sangre que matidez? Sí. Y finalmente a la auscultación tenemos distintos sonidos que se pueden presentar con distintas enfermedades, como por ejemplo crepitantes finos y gruesos, que se van a presentar mayormente en las gases pulmonares, las sibilancias y estridores, que se pueden presentar las sibilancias mayormente en el asma, y los estridores a veces en niños, dependiendo si es un estridor laríngeo o un estridor traqueal, y el roncus y frotes pleurales. Bueno, ahora continuamos con el examen físico del abdomen. Vamos a iniciar con generalidades. Para realizar este examen, primero tenemos que conocer la ubicación de los órganos. Lo vamos a dividir en 9 regiones con líneas línea media clavicular y horizontales en el borde costal y en el tubérculo del hueso.
En el globoso generalmente lo vamos a encontrar en personas obesas, en el caso de meteorismo y en el caso de ascitis. En el caso de obesidad se va a disminuir la tonicidad de los músculos y el meteorismo se va a dar por el aumento de gas intraabdominal. En el abdomen excavado, esto lo vamos a encontrar en pacientes caquéxicos o en desnutrición por la disminución del tejido graso. En el abdomen de batracio, este se va a dar en una citis antigua, ya que el líquido va a ir a las partes laterales, entonces va a formar esta forma. Y en el abdomen delantal ya es en pacientes obesos, en obesidad severa, donde el abdomen va a sobrepasar hasta la región pública. En los agrupamientos tenemos asimétricos y los circunscritos. En los asimétricos, esto se puede dar por visceromegalias, y los circunscritos, bueno, los vamos a tener por la presencia de hernias y eventraciones. Bueno, en distensiones vamos a dividirlo en superior e inferior. En superior se va a dar por alguna dispepsia o por el consumo de bebidas azucaradas, refrescos y aerofagia. Y la distensión inferior la vamos a ver por embarazo, por quistes ováricos o fibroma pélvica. Bueno, en movimientos anormales vamos a tener los líquidos epigástricos. Este sí va a ser normal en pacientes que sean bastante delgados, pero en caso de que no y sea patológico, eso nos puede indicar un aneurisma o una hipertrofia del ventrículo derecho. También vamos a poder ver un peristaltismo visible, que esto nos puede indicar una obstrucción intestinal o contracciones gástricas, que serían un síndrome pilórico. Bueno, en circulación colateral vamos a tener dos, uno que es el porta-cava y el cava-cava. El porta-cava se va a dar por una obstrucción en la vena que porta, lo cual va a formar un anillo alrededor del ombligo y se van a dilatar las venas en forma de lente, como podemos observar en la imagen. Y en el cava-cava va a ser por una obstrucción de la cava, lo cual va a invertir el flujo de la sangre y va a ir de inferior a superior. Y este es donde van a ser venas dilatadas en las partes laterales. Bueno, como en la parte de la piel podemos observar cicatrices, que estas pueden ser por intervenciones quirúrgicas. Las más comunes van a ser la de Kocher, McBurney y la Haselden. Bueno, igualmente vamos a observar las cicatrices como estrías, que son claras, blanquecinas, en caso de personas obesas que bajaron de peso, en el caso de embarazo. Y vamos a poder observar que son rojizas o purpúricas en el caso del síndrome de Cushing. Igualmente, tenemos que ver la presencia de hernias, la más común es la umbilical, como podemos observar ahí. Igualmente tenemos inguinal y bastante. También aquí observamos vello púbico, que en el caso de aumento, este es más por alguna desnutrición o por cirrosis, y en el caso de disminución es por desnutrición o cirrosis, y en el caso de aumento es más por problemas hormonales, como puede ser una ovario poliquístico. ¿Y qué es la clasificación de Tanner? Yo sí. Es la clasificación donde va a evaluar el grado de pubertad de los pacientes. De madurez sexual según el vello. Indica vello y la mamada. Son presentados. Eso está. 1, 2, 3, 4, hasta 5. Bueno, luego continuamos con la selección dinámica, que para saber si una masa es intraabdominal que está en la pared, pedimos al paciente que está recostado que se levante, y en ese movimiento vamos a observar si la masa desaparece o se queda ahí. Si la masa se queda es porque está en la pared torácica. Luego, igualmente, vamos a pedir al
Bueno, continuamos con la percusión. La percusión lo vamos a hacer del epigastrio hasta el hipogástrico. De ahí vamos a continuar hacia los flancos y hacia los flancos y los fosas ciliares. El sonido normal van a ser una sonoridad, ya que las vísceras son huecas. Y vamos a encontrar el timpanismo en el espacio semilunar o el tronco. En caso de hipersonoridad, puede ser por meteorismo o por neoperitoneo, y en caso de matidez, puede ser por ascitis, tumores u obesidad. En el caso de matidez, esta puede ser desplazable. Por eso tenemos una maniobra para saber si la matidez es desplazable. Colocamos al paciente de forma lateral, nosotros ponemos la mano en el borde costal, empezamos a percutir, y si ya no se encuentra esa matidez, es porque se desplazó hacia la parte inferior. También realizamos otra maniobra que se llama la onda asística, donde colocamos la palma de nuestra mano igualmente en el flanco, con el pulgar en la parte inferior umbilical. En el otro lado vamos a realizar una percusión, lo cual si sentimos una onda en nuestra mano va a significar que es la onda asística. Ascitis de líquido. Y bueno, continuamos con la percusión superficial y profunda. En la superficial vamos a colocar nuestra mano de forma perpendicular en toda la palma en el abdomen del paciente, y vamos a empezar a palpar toda la zona, pero no de forma profunda. En esta vamos a ver si tiene algún dolor localizado. Si el paciente nos refiere dolor, vamos a iniciar por las zonas donde no presenta dolor y luego continuamos con esa zona. También vamos a tratar de palpar masas visibles o que son palpables. Bueno, igualmente vamos a ver el aumento de la tensión o si presencia de defensa muscular. En este caso es la contracción del músculo en caso de algunas afecciones. En la palpación profunda vamos a tratar de debilitar los órganos, los cuales son palpables el colon sigmoideo, el ciego, el colon transverso, el hígado y el riñón derecho. Para esto vamos a utilizar la maniobra de Brennan y Hausmann, en la cual vamos a colocar nuestras palmas de forma perpendicular, y vamos a tratar de formar una línea recta, la cual vamos a colocar en el eje mayor del órgano que queremos delimitar, y vamos a ir moviendo nuestras manos hasta delimitar todo el órgano. Bueno, con maniobras especiales vamos a tener el signo de Dunbar. En este vamos a realizar una presión en el abdomen del paciente, y va a ser positivo si el paciente nos refiere algún dolor o molestia. En el vasoplano gástrico, igualmente vamos a colocar las manos en la región púbica y vamos a ejercer movimientos bruscos hasta el epigastrio, en el cual se espera escuchar ruidos hidrolarios, lo cual nos puede indicar una estenosis pilórica o alguna retención gástrica. Este procedimiento se realiza en ayunas de 4 a 6 horas. Igualmente el ruido de succión, igualmente se realiza en ayunas, se realiza una presión con unos golpes, y se espera como unos ruidos De succión. sí, ¿Cómo es? como por gorgojeo. Bueno, continuamos con la evaluación de los órganos. Bueno, en el estómago generalmente no se palpa, y si tiene alguna afección o contención gástrica, lo vemos con el bazoquero. En el apéndice vamos a palpar en la fosa ilíaca derecha, va a ser una masa elástica, y si presenta dolor, no se puede referir. Igualmente en el colon sigmoide y el ciego, pues si presenta dolor, nos puede referir una sinusitis o periodontitis. En el intestino delgado, la palpación es más útil para el caso de hernias, y en la aorta abdominal podemos igualmente observar un aneurisma, como ya mencioné antes, y presentan los movimientos. Bueno, continuamos con el hígado, que tiene técnicas monomanuales y manuales. En la monomanual simple, vamos a colocar nuestra mano igualmente de forma perpendicular en el abdomen del paciente, debajo del rebordo costal, y vamos a pedir a la
fuerte y vamos a tratar de buscar el hígado, haciendo una posición. En la mano de cuchara es muy parecido, colocamos la mano en forma de una cuchara o forma cóncava y igualmente pedimos al paciente que inspire y vamos a presionar para alimentar el hígado. En la bimanual, la de Chaufar, esta vamos a colocar ambas manos igual en una parte recta de la zona subcostal para igualmente palpar el hígado. Todas estas técnicas se hacen en inspiración profunda. La maniobra del enganche de Matthew, esta es como se menciona enganche, colocamos nuestros brazos debajo del lóbulo costal y lo hacemos igualmente con forma de cuchara para tratar de palpar el hígado. Bueno, con la vesícula biliar podemos realizar las mismas técnicas del hígado, pero una muy importante de estas es el signo de Moore. Esta colocamos el brazo en la línea media clavicular con el punto de unión de una línea desde el ombligo hasta esa línea. En ese punto vamos a realizar una presión fuerte con el paciente. Presiona al paciente que inspire y si el paciente refiere dolor, va a ser un morfo positivo que nos puede sugerir una colecistitis aguda. Bueno, continuamos con el paso. Esta la vamos a realizar de punto dorsal con la maniobra del enganche. Es muy parecida, colocamos la mano como la del hígado en el enganche en la circunvolución en la parte izquierda y vamos a tratar de palpar. También tiene una variante que es la de Newton, donde le pedimos al paciente que coloque su brazo en la espalda y lo que nos ayuda a palpar mucho mejor. En la posición de shooter tenemos dos maniobras, la de Nageli y Melo. Estas son muy parecidas, la diferencia es que en la de Nageli colocamos un brazo en el borde costal, el otro en el borde para intentar palpar, y en la de Melo un brazo va a ir en el borde costal y el otro brazo va a ir en el abdomen, tratando de levantar. Bueno, continuando con el riñón, tenemos el cúbito, la posición en la que vamos a hacerlo es el cúbito dorsal y lateral, en la cual tenemos la maniobra del peloteo renal. Vamos a colocar una mano en la parte anterior y otra mano en la parte lumbar y vamos a intentar palpar. Igualmente hay otra maniobra que es la del enganche, igualmente hacemos eso y palpamos. Bueno, a la auscultación vamos a escuchar ruidos hidroaéreos, los normales son de 5 a 30 por minuto. Esto se debe a la movilización de líquido y no debería presentar dolor y algunas veces pueden ser audibles. En alteraciones patológicas, si estos ruidos están aumentados, son intensos y metálicos. En cambio, si son disminuidos, no se perciben. Pueden ser disminuidos o audibles. Bueno, para la auscultación lo vamos a realizar en los 9 cuadrantes y pues podemos escuchar ciclos vasculares. En la región epigástrica, por la aorta, nos puede indicar un aneurisma. En las regiones en el flanco, que puede ser una estenosis de las arterias renales. En el mesogastrio, por una estenosis mesentérica. Y en la región umbilical se puede escuchar un murmullo venoso. Pero, bueno, la auscultación es una resistencia por aorta, las renales, ilíacas y femorales. Bueno, como signos y síntomas digestivos, los cuales son más comunes por los que el paciente venga, tenemos el dolor abdominal, que este lo podemos clasificar como víscero verdadero, víscero sensitivo y víscero cutáneo. El víscero verdadero no va a ser localizado, no va a presentar deficiencia del músculo. El víscero sensitivo y cutáneo sí van a ser muy localizados, van a presentar defensa contra el del músculo. Y la dispepsia, este se va a ir junto con acidez, con regurgitación, con muchos más síntomas. Esto lo podemos clasificar por el tiempo de aparición, que puede ser tardío o precoz, y también por los alimentos, que pueden ser alimentos específicos o inespecíficos. En las náuseas y vómitos, que estos son muy comunes, esos van a clasificar por el contenido de estos, que pueden ser alimentos recientes, alimentos antiguos, puede ser sangre, puede ser bilis. Los
igual identificar diferentes patologías. Bueno, en el caso de diarrea vamos a clasificarla si es aguda o crónica. Si es aguda va a ser en un tiempo menor a un mes, y si es crónica va a ser mayor a un mes. También tenemos las pseudodiarreas, o las disentéricas y las dientéricas. Las pseudodiarreas son escasas, son pocas. Las disentéricas tienen presencia de moco, tienen presencia de sangre, y las dientéricas vamos a encontrar comida. Bueno, en disfagia no vamos a clasificar si puede ser orofaringio o esofágico. Si es orofaringio, el dolor o la molestia va a ser al comienzo de la dilución, y si es esofágica va a ser al momento de pasar el hielo alimenticio. En constipación y estreñimiento, igualmente lo podemos clasificar como agudo o crónico, de acuerdo a si es agudo, si es de días a semanas, si es crónico, si es meses o años. Bueno, en ictericia tenemos, puede ser prehepático, hepático y poshepático. En el prehepático va a estar afectada la bilirrubina indirecta, va a estar aumentada. En el hepático van a estar aumentadas ambas, la indirecta y la directa. Y en el poshepático va a ser la directa. Y en el caso de ascitis, bueno, pues ya sabemos que es por la retención de líquidos en el espacio peritoneal. Ese lo vamos a clasificar si ese líquido va a ser sangre, puede ser bilis o puede ser en casos ya raros. Y eso sería. ¿Duda, pregunta, acotación? Yo tengo una observación, es que el orden en el abdomen no estaba bien. Primero es la ocultación. ¿Por qué primero es la ocultación? Pero es que el libro de Chamorro tomaba primero la Sí, de Chamorro. y el libro de la gente tomaba la expectación. No, siempre en la ocultación es el único órgano sistema donde esa semiotécnica que es inspección, palpación, percusión, ocultación cambia. Se vuelve primero inspección, ¿no? E inmediatamente ocultación. Siempre es el segundo. Y eso es para no modificar los ruidos hidroaéreos. Y ahí vos pusiste borborismo 5 a 30, no te entendí. ¿Qué son los borborismos? Bueno, en sí, un libro decía que así se le podía llamar normales, pero otro dice que son Anormales. ¿Qué son los borborismos? ¿Han debido escuchar? Cuando no cenan en el turno, no desayunan. Son ruidos hidroaéreos que se pueden escuchar sin intensidad del estetoscopio. Entonces, ustedes están sentados ahí junto a ustedes. Esos son los borborismos, ¿no? En cambio, los ruidos hidroaéreos normales no se escuchan. Uno tiene que poner el esteto para poder escuchar. Y la frecuencia es lo que es de 5 a 25, en realidad 5 a 30, esa es la frecuencia. Entonces, cuando decimos ruido hidroaéreo aumentado de frecuencia, debería decir, porque siempre ponemos en la historia ruido hidroaéreo aumentado de frecuencia o de intensidad, porque si es de intensidad puede ser que sea borborismo, y si es de frecuencia pueden ser muchas cosas, pero es que está más acelerado, o el paciente está con diarrea, o el paciente está iniciando una constipación, porque los ruidos de lucha hacen primero de que el intestino pelee y se luchan agudo. No puede vencer, ¿no?, la obstrucción o la oclusión. Y después recién se paraliza el intestino, se cansa. Entonces, los ruidos hidroaéreos deberíamos poner en la historia aumentado de frecuencia y de intensidad, o aumentado de frecuencia de intensidad normal. Pero nunca ponemos, pero es algo que deberíamos. ¿Podrían para decir hiperactivo o hipoactivos? Hiperactivo sí puede ser hiperactivo o hipoactivo, pero si dice hiperactivo con frecuencia de, no sé, pues 50 por minuto, ¿no? Hipoactivo 1 por minuto, pero no es lo mismo que tenga 1 a que tenga 5 minutos. Entonces es lo malo. Y ustedes siempre ponen en la historia abdomen plano, blando, depresible. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede saber semiológicamente si el abdomen está, bueno, plano sí, porque lo estoy mirando, ¿no? Y si está blando y depresible?
Con la palpación. La palpación. Pero no puede palparlo hasta que no escucha. No, claro, pero el ruido viene primero que la... Por eso, pues, pero cuando ustedes describen abdomen, a la expresión abdomen, plano, depresivo, ruido, Viene primero el ruido. No. Yo no, sí se puede, pero lo que se debería hacer, tú con el paciente de cuidado, colocar la mano sobre el abdomen sin presionar, ¿no? Y tú te das cuenta si el abdomen ese está duro, como esta silla, Distendido. o está plano, depresible. No lo vas a palpar, pero lo presionas un poquito, ¿no? Y de ahí recién lo escuchas. Entonces sí está bien, es correcto, pero tienen que hacer eso, porque habitualmente no lo hacen. Puede ser que esté plano, pero duro, y en un abdomen estable, o sea, una peritonitis. Entonces ahí hay que describir abdomen plano, duro, con resistencia, y de ahí recién, bla, 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 y cuando te toque palpación, ahí ya te vaya. A la palpación se evidencia resistencia, la depresión en tal zona, o sea, en todo el abdomen. Entonces, hay cositas en la semiología que a veces uno no le da importancia, pero son importantes para hacer los diagnósticos, que después nos ayudan. Pero uno a veces le pone nomás porque así hemos aprendido a veces en la U, después llegamos a práctica, lo mismo, llegamos al internado y copiamos lo que el interno anterior hacía, llegamos a la residencia y copiamos lo que el residente 2 o 3 hace. Y decimos, él hace así, yo voy a hacer, pero a veces está mal. Y muchas veces, depende de los residentes, el mismo residente no te dice por qué está haciendo así. E inclusive el mismo médico, ¿no? Dice, doctor, ¿y por qué? ¿Por qué sí? Pero la idea es investigar y ver por qué, ¿no? Entonces eso, como organismo es lo que se escucha, no es los ruidos normales. Y vos no hablaste de algo importante, ¿qué es eso totuario? ¿Qué es eso totuario? ¿Hay escuchado unas que echan la canción de los Carcas, ¿no? Hay unos que tocan unas cosas raras que se llaman toyo, y es así. Eso es totuario. Eso exactamente. Es un ruido muy común en las neumonías. Entonces, cuando tú escuchas el murmullo vesicular, decimos, ¿no? ¿Qué es el murmullo vesicular? Eso que no te escuché nombrar. El murmullo vesicular conservado quiere decir el aire que ingresa a los alveolos y sale y se escucha de forma normal. Sí. Entonces, el murmullo vesicular es el ruido normal que debería tener un pulmón. Pero muchas veces el murmullo vesicular está disminuido porque está empezando a condensar alguna cosa ahí o a formar líquido, alguna vaina, o a veces está aumentado. Lo escuchas pero súper bien. Y dicen, ¿por qué se escuchará más? Pero hay que tener en cuenta que también los síndromes de condensación, cuando ya están bien establecidos, o sea, una neumonía ya avanzada, más bien aumentan o intensifican el ruido en vez de disminuirlo. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta y decir, el murmullo está aumentado, pero aquí en una zona escucho, eso es neumonía, y no escucho estertores, a veces no se escucha. Entonces uno puede confundir y decir, ¿son roncos? No, ronco es como cuando uno está ronco, así. Como cuando roncas en la noche, eso es ronco. Pero no es lo mismo que el soplo tubario. De todas maneras, esto de la semiología, muchas veces en la práctica no escuchamos todo lo que debemos escuchar o vemos, porque no hay. Ustedes han podido ver alguna que otra cosa, por ejemplo, un ciclo de Murphy, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando salta el paciente y no quiere que le toque, bueno, eso hemos visto. Hemos visto muchas percusiones positivas, que no hablan de la percusión, porque el abdomen también es posterior. El abdomen es anterior y posterior. Entonces, eso que dijiste, la división del abdomen o del tórax, nosotros conocemos muy bien la división del abdomen, en 9 cuadrantes, pero no conocemos la división del tórax, posterior y anterior, en todos sus cuadrantes, que ella lo mencionó bien, porque uno se olvida de los supraescapulares, el esternal, el mamario, el supraescapular, igual atrás, ¿no? Y eso tienen que tener en cuenta porque yo a veces los veo a ustedes, digamos, ¿no? Cuando van y revisan a un paciente, o cuando antes iban a consulta conmigo, yo los miraba, ¿no? Y unos no sabían percutir, otros ocultaban en cualquier parte, y hasta ustedes también, pero ustedes están aprendiendo. Entonces, ellos ya deben saber todo, porque ya van a hacer.
cuando ustedes revisen un tórax posterior y quieren ocultar, no le metan el esteto en la escápula porque nunca van a escuchar nada. Tienen que tener, como digo, en cuenta que están los espacios supraescapulares, por ahí se puede escuchar los ápices a veces. Es bueno eso escucharlo en los tuberculosos, por ejemplo. Si vos estás sospechando que tu paciente es tuberculoso, metele un poquito de oído ahí, arriba, y después te vas a ir hacia adentro, o sea, bordeando la escápula, y te vas a ir por los espacios paravertebrales, y donde están los paravertebrales. Lo que duele cuando vienen las personas con estrés, ¿no? Dorsal, me duele la espalda, mi pulmón, dicen. Entonces vos le tocas ahí de la columna al ladito, y le duele todo eso. Esos son los músculos paravertebrales. Se contracturan mucho cuando uno está con estrés, tensión. Y ahí es donde deben ustedes ocultar, y siempre comparativo. No oculten un solo pulmón y después el otro. Uno se olvida. O sea, yo estaba escuchando acá y cuando terminé ya me olvidé que en esa zona escuché el otro ruido, entonces mejor es comparativo. Y hay que ir bordeando las escápulas hacia afuera, ¿no? Porque hacia afuera vas a llegar a las bases que están acá. Se pueden ocultar las bases de adelante también. Se pueden ocultar de adelante y en el público. Hay pacientes que ustedes ven, los viejitos que vienen, ¿no? No le va a decir, siéntese, ponga la mano en la rodilla. No, joder. Entonces tienes que darte forma, el viejito está ahí boqueando. Tienes que ocultarle lo que puedas en las bases hacia arriba, ¿no? Por aquí, por las axilas. Y si puedes girar un poquito al viejito ahí para que le escuche un poco su pulmón de un lado del otro, pero no vas a poder sentarlo. O sea que hay que hacer de tipo corazón a veces, ¿no? Y por eso hay que saber dónde escuchar y dónde no se escucha nada. Entonces, bulbo vesicular y soplo tubario. Y los estertores, ¿no? Que eso todos creo que hemos escuchado alguna vez, pero los estertores no quiere decir neumonía, por si acaso, nunca. Ella, por ejemplo, un día dice, ese paciente tiene estertores, ¿te acordás? En su pase pulmonar, un señor medio bejancón de ojo verde, ¿cómo se llama? El que te dije, don Claure, Roberto Claure, que me dijiste, aquí se escucha medio raro, claro, pero es porque el señor tiene fibrosis pulmonar. Es un señor fibrótico, pero de años atrás. Y entonces siempre que le oculte su pulmón va a escuchar unos estertores firmes. Y eso es normal para él, porque eso no va a cambiar nunca. Eso siempre lo va a tener, ¿no? Entonces no quiere decir que tenga neumonía. Hay que saber diferenciar bien los ruidos. Yo lo que les sugiero, digamos, a ustedes que están estudiando y a ustedes que son internos, antes de que terminen el internado, cuando ya vayan a ir a una residencia, peor lo que vayan a ser neumólogos o cardiólogos, tienen que saber bien la parte de No vaya. hay esas aplicaciones donde hay ruidos, ¿no? Entonces hay que entrenar el oído para los ruidos. Por ejemplo, yo, lamentablemente, cuando yo estudiaba, no había profesor, en el internet no existía, no había esas cosas. Había que ir ahí al hospital Vietnam, ¿no? Y en principio eran salas comunes, ¿no? Así eran, así, como esto, pero el triple, y cama aquí, cama aquí, cama aquí. Entonces, como que iba mirándole ahí a la cama los diagnósticos y decía, no sé, pues bronquitis crónica, EPO, ¿qué es eso? Y le escuchaba los rumores para más o menos darte idea de lo que el libro te decía. Y ya tenías que imaginar nomás, porque tu mismo profesor no te decía, ese es el ruido de EPO, nada, vos tenías que buscártelo. Neumonía, a ver cómo se escucha una neumonía. Diferente había sido. Pero ustedes tienen la ventaja de que van al internet y se descarguen, a ver cómo se escucha un soplo tubario, hagan la prueba y van a ver bonito se escucha. Y yo recién, miren, después de, inclusive, ni haciendo la especialidad, aunque ya en la especialidad había un programa que nos daban a hacer, se llamaba EpiInfo, se llamaba, que era un programa de simulación de casos clínicos. Entonces te daban los casos clínicos y cuando vos decías quiero ocultar su pulmón, la computadora te hacía escuchar un ruido X, como decía, eso parece tal cosa. Entonces vos tenías que poner la opción. Obviamente te podías equivocar, ¿no? Y lo matabas al paciente, pero era práctica, ¿no? Pero a veces ibas bien. Y entonces a la primera vez ya llegabas al diagnóstico, iniciabas el tratamiento, lo que debías hacer. Entonces había ya, pero eso te digo recién, ¿no? Cuando nosotros ya éramos mayores, digamos. Y este año, que yo fui al congreso ese de medicina interna de Tarija, nos dicen ahí, hay un taller de ocultación de ruidos cardíacos, los que quieran. O sea, ya el que estaba inscrito al congreso podía acceder de forma gratuita. Si quieren, se duraba toda una mañana. Y yo dije, ya, me inscribo. Entonces esa mañana no fui a ver las charlas, pero me fui al taller.
súper buenísimo, porque es con inteligencia artificial de simulación. Lo que ustedes ahora llevan en la universidad, creo que hacen simulaciones, ¿no?, de práctica. Sí. Les hacen hacer, antes de hacer la práctica, hacen simulación de tal materia, ¿no? Eso, ahora hay esa vaina, pero ya para médicos, digamos, ¿no?, ya a nivel avanzado. Y era un muñeco, un maniquí, ¿no?, que tenía una chaqueta y tenía todos los focos de ocultación donde debería estar. Y el estetoscopio, obviamente no era este, ¿no?, era un estetoscopio electrónico que estaba conectado a una computadora. Y entonces vos, digamos, te daban el caso clínico. El paciente tiene tal cosa, llegó al hospital así, tiene disnea, tiene dolor torácico en tal lugar, te daban los signos vitales, frecuencia, listo. Y decía, revíselo. Vos, si querías, podías volverle a tomar los signos vitales al muñeco. Había una tensiómetro ahí en su brazo que vos mismo lo tomás y te salía la presión según el caso clínico. Y le podías tomar el pulso, ¿no?, te salía el pulso. Y de ahí escuchabas en los focos cardíacos y te salían ruidos así, medio raros. Me decían, será un frémito, será un roce, ese no es, parece un tercer ruido de los lados. Entonces ibas escuchando, ¿no?, hacías tu caso y te equivocabas, no importa. Y de ahí repetías. Y luego ellos te daban a escuchar cómo se escuchaba cada patología. Interesantísimo. Yo digo, puta, si hubiera habido esto cuando estábamos en la U, una belleza, ¿no? Pero ahora ustedes tienen, ¿no?, pero nosotros no teníamos, era nomás así al ojo de buen cubero. Y así tuvimos que aprender. Pero lo bueno es que ahora hay esos programas de capacitación y ustedes lo pueden descargar gratis en internet, los ruidos, eso. Como se escucha un soplo, esto, lo otro. Entonces, por lo demás, excepto esas cosas, todo está muy bien, lo pusieron muy bien. Creo que fue un recordatorio para todos nosotros, porque a veces nos olvidamos ya de la semiología básica, es la clave para hacer el diagnóstico muchas veces, ¿no? De hecho.